Imagina compartir tu vida y tu casa con una persona que hace de tu vida un infierno. ¿Qué harías? Así es como da comienzo el caso que os traigo hoy. Un caso que además este año 2023 cumple 20 años. Hola, yo soy Lairet y hoy os traigo un caso que me impactó desde el momento en que vi la película sobre este caso. Una película que además vi en un canal de aquí de España que normalmente los fines de semana pone pues películas que uno ve como de fondo, pero salió esta hace años. Y me interesó muchísimo el caso, me pareció súper impactante. Una película que además os recomendaré al final del vídeo. Antes de comenzar, te recuerdo que si eres una persona aprensiva o sensible, te recomiendo que no veas este vídeo. Te recuerdo que tengo Instagram, que tengo X o Twitter y que tengo TikTok y que por supuesto tengo YouTube. Aquí abajito me podéis dejar un like si os gusta el contenido de este vídeo y por supuesto suscribirte porque es completamente gratis. Y ahora sí que sí, comenzamos con el caso que os traigo hoy. Comenzamos con el caso de Susan Bright, o también conocido como el caso de la asesina de los ojos azules. Susan Lucille Witch es el nombre de soltera de Susan Bright, quien nació el 24 de abril de 1976 en Houston, Texas, quien tenía casi 27 años el día de los hechos. Sus padres eran Sue y Jimmy Witch y tenía buena relación con ellos, aunque no siempre les contara todo lo que hacían y cómo era su vida. Y además Susan tiene una hermana. Tras el instituto, Susan se dio cuenta de que quería estudiar enfermería, pero dado que no podía costearse esos estudios, comenzó a hacer lo que se suele llamar bailarina nocturna de poca ropa. Creo que me habéis entendido todos. Y parece que le fue muy bien en este trabajo, por lo que en apenas 2 meses consiguió el dinero suficiente para costearse estos estudios. Lo que pasa es que tiempo después parece ser que se cansó de esto o que vio que era bastante complicado y decidió pues dejarlo. Es cuando Susan tiene 21 años cuando conoce a Jeff Bright. Jeffrey Andrew Bright es un hombre que para estas alturas tenía 30 años. Parece ser que la vida que llevaba Jeff era de ser una persona que salía mucho, que iba mucho con sus amigos, que estaba todo el día de fiesta, lo que además para él conllevaba el consumo de bebidas alcohólicas y algunas sustancias no muy lícitas. Además parece ser que el conjunto de estas dos cosas hacían un pack en él que le venía estupendamente, aunque definitivamente no mucho para su salud. Cuando Jeff conoció a Susan, se enamoró perdidamente de ella y ella de él. Pero aún así, Jeff no estaba muy convencido de asentar la cabeza, ya que había estado prometido con otra persona durante 4 años y la cosa parece ser que no funcionó muy bien, por lo que decidió volver a su vida y no pretendía cambiar estos planes. Pero pasados 2 años desde que se conocieron, cuando estas dudas seguían aflorando en Jeff, Susan le dijo que estaba embarazada del que sería el primer hijo de ellos dos, Bradley Bright. Es así como en 1999 deciden contraer matrimonio. Hay que decir que Susan era una persona, parece ser, bastante cristiana, a pesar de pues, los trabajos que había tenido en su pasado, que ya he hecho mención a ese, y que ella consideraba que casarse era para toda la vida, no concebía el divorcio como una opción y jamás la concibió como tal. Apenas 2 años de la llegada de Bradley a sus vidas, llegaría la hija de ellos dos, quien es Kaylee Bright. Eran en aquel momento una familia idílica, eran los 2 padres con 2 niños, su perrito, o sea que todo parecía de puertas para afuera estupendo, pero nada más lejos de la realidad. Porque resulta
que Jeff no solo no había dejado las sustancias que le habría prometido a Susan que dejaría, sino que cuando consumía este combo del que os he hablado antes, sustancias poco lícitas más bebidas alcohólicas, se volvía una persona muy, pero que muy agresiva. Y ya no solo verbalmente, sino que también daba patadas y golpes a el mobiliario de la casa. Las mañanas siguientes a estos episodios, Susan hablaba con Jeff diciéndole que se le estaba yendo mucho la cabeza y que no podía permitir eso porque un día iba a hacerle daño a ella o a alguno de sus hijos y que no podía permitirlo. Pero los días siguieron pasando y durante 4 largos años esta fue la situación en la casa de los Bright. Parece ser que para 2003 la situación parecía ser tan incontrolable que un día Susan, mientras iba al trabajo, llamó a sus suegros para decirles cómo era su hijo, decirles que era una persona muy agresiva, todo el calvario por el que la había hecho pasar durante esos años, en fin, toda la situación. Los padres de Jeff no podían dar crédito a la situación y decían que no esperaban en ningún momento que su hijo pudiera actuar de esa manera ni que consumiera X tipo de cosas, que había tenido una vida plena y que no entendían cómo se había metido en ese pozo. En esa llamada, además, Susan le dice a sus suegros que Jeff ha salido por la puerta, que ha dejado su móvil en casa y que no sabe dónde está, que ella está yendo al trabajo y que en principio cuando vuelva volvería a llamarles. Transcurrido un tiempo, la familia de Jeff empieza a impacientarse porque parece que Jeff sigue sin responder a sus llamadas y siempre se está dejando el móvil. En uno de estos episodios, unos días más tarde del que os he contado ahora mismo, parece ser que Jeff había ido a casa con su mujer y sus hijos, que había intentado beber lejía y que le echó esta misma sustancia a Susan por encima, manchándole su ropa, la moqueta y una alfombra. Que ese día volvió a salir por la puerta dejando de nuevo su móvil en esa casa y que no volvió a saber nada de él. Un amigo de Jeff y vecino de casa de los Bright habló con Susan. Susan le contó todo lo que Jeff le había hecho y el amigo de Jeff no se lo podía creer y le dijo que pusiera una orden de alejamiento o algún tipo de orden contra él para que ella pudiera vivir tranquila con sus hijos, que en principio no tenía pinta de que fuera a volver. A lo que Susan dijo: pues llevas razón, voy a ir ahora mismo a comisaría y voy a poner una denuncia contra él. Y así mismo hizo, fue con sus 2 hijos a poner esa orden. Y es que después de este episodio pasaron los meses y nadie tenía ni idea de dónde podía estar Jeff. De hecho, había transcurrido ya 1 año sin que nadie supiera nada de él. Susan se presentó en casa de su madre con sus hijos en el coche y básicamente le contó todo lo que había pasado con Jeff porque, como os he dicho, a pesar de ser una persona cercana a sus padres, no les contaba absolutamente toda su vida. Y fue en este momento cuando la madre vio una conducta muy extraña en Susan. Y parece ser que fue ella misma, su madre, quien le preguntó que sí sabía dónde estaba Jeff. A lo que parece que ella tuvo una conducta un poco extraña, de tal forma que la madre le hizo la siguiente pregunta: Susan, ¿has acabado con la vida de Jeff? A lo que Susan le dijo que sí. Y es que resulta que desde hacía 1 año Susan sabía perfectamente que Jeff no estaba con vida, ya que ella misma había acabado con él. Es en ese momento cuando la madre de Susan le dice de llevar a sus hijos a casa de su hermana, que como os he dicho, Susan tenía una hermana, y le dice que por favor vaya a la policía y que se entregue. Cosa que Susan hace porque resulta que no podía aguantarlo más. Cuando Susan se entrega, estamos ya a 24 de enero de 2004 y es el 24 de febrero de 2004 cuando tiene lugar el juicio contra Susan Bright. Y es precisamente en el juicio cuando Susan cuenta entre lágrimas todo lo ocurrido. Contó a todos cómo la había tratado durante años, cómo había tratado a sus hijos, lo cansada que estaba de la situación, y es que además cuenta lo que había ocurrido el 13 de enero de 2003, día de los hechos de este caso. Jeff había vuelto a consumir sustancias ilícitas más bebidas alcohólicas, por lo que se encontraba en su sofá, trifásico.
cuando su hijo Bradley se acercó a él para pedirle que jugaran juntos, a lo que su padre accedió. Jeff le dijo aparentemente a Bradley de jugar a los boxeadores, porque parece ser que Jeff practicaba este deporte. De hecho, cosa que no os he contado es que Susan, cuando llamó a sus suegros, les dijo que había vuelto de una pelea de boxeo. Y claro, el padre en esas circunstancias pues no podía medir muy bien la fuerza, supongo. Es así como le da un golpe bastante fuerte a su hijo mientras jugaban. Y el pequeño, por supuesto, se puso a llorar, pero Susan no bajaba las escaleras, cosa que solía hacer siempre que oía a sus hijos llorar. Es así como posteriormente Bradley se va a la cama, y es entonces cuando Susan, vestida con muy poca cantidad de ropa y con unas transparencias que dejan poco a la imaginación, habría bajado las escaleras en busca de su esposo, a quien le haría un gestito como para que fuera, y Jeff iría tras Susan a la habitación. En esa habitación había velas, había que sí pétalos, que sí cosas que daban a entender una situación pues de creo que nos estamos entendiendo. Es entonces cuando Susan saca unas cuerdas y amarró a Jeff a la cama. Posteriormente se sentaría sobre él cogiendo una vela con sus manos y echaría la cera sobre las partes pues íntimas de Jeff Bright. Y entonces, pues Jeff comenzó a gritar, no se sabe muy bien si es porque en ese estado en el que estaba pensó que el dolor era mucho más intenso o que realmente pues le dolió muchísimo porque entendemos que es una zona delicada. Y posteriormente Susan cogería un cuchillo que tenía bajo la cama y asestaría pues 3 impactos con esa cosa que os acabo de decir sobre la zona íntima de Jeff. Por supuesto, Jeff ahí sí empezaría a gritar, por supuestísimo, de dolor, y Susan empezó a decirle lo mal que lo había pasado en esos 4 años que había durado el matrimonio. Pero es que no solo le estaba diciendo lo mal que le había tratado a ella, a sus hijos, lo mal marido, lo mal padre, lo mal todo que era, sino que por cada reproche recibió un impacto con eso mismo más, llegando a la brutalidad de, agarraos fuerte, 193 impactos. Esto es una salvajada. Y por supuesto Jeff Bright no pudo soportar eso en su cuerpo y sería cuando perdería la vida. Es entonces cuando Susan se habría separado del cuerpo, habría soltado este utensilio y se habría sentado a pensar en lo que acababa de hacer. Un rato más tarde, cuando volvió a la realidad, se dio cuenta de que ya no era por la noche, que ya estaba amaneciendo, y ese día parece ser que trabajaba porque después de haber dejado sus estudios, cosa que no os he dicho, estaba trabajando en una peluquería aparte de ser ama de casa. Fue entonces cuando Susan se limpió muy rápidamente, se duchó, se vistió, cerró la puerta del dormitorio, donde dejó todo aquello como lo había dejado, y cogió el coche y se fue a trabajar. Y es entonces cuando Susan efectuó esa llamada que os he contado antes, donde le contaría a sus suegros el infierno por el que Jeff la había hecho pasar a ella y a sus hijos. Cuando Susan volvió a casa, fue en el momento en que empezó a dar vueltas por toda la casa, pensando qué hacer pues con el cuerpo de Jeff, porque algo había que hacer. Y es entonces cuando Susan cae en que Jeff había empezado a hacer un hoyo en el jardín hacía mucho tiempo, y ese hoyo estaba pensado pues para poner una fuente, pero lo que no sabría jamás Jeff es que literalmente estaba cavando su propia tumba. Y así fue como Susan cogió el cuerpo de Jeff como pudo, ya que por lo visto ella no podía con la rigidez que tenía ya ese cuerpo ni con el peso, así que lo fue arrastrando escaleras abajo y demás, y lo metió en ese hoyo. Lo enterraría y posteriormente procedería a limpiar toda la casa al completo. Y es que cuando acabó de limpiar no solo le bastó con eso, sino que compró botes de pintura para pintar la pared sobre la que todavía había algunas marcas un poco sospechosas.
Y es que mientras hacía esto parece ser que se le derramó una gran cantidad de lejía, así que cuando volvió a llamar a los padres de Jeff puso la excusa de la lejía como para cubrirse un poco las espaldas con el tema de esa mancha por si alguien iba a su casa. Y el detonante de que Susan Bright se entregara es que transcurrido un año de esto, cuando ya parecía que todo el mundo pensaba que Jeff simplemente se había ido sin mirar atrás, como os he dicho, esta familia tenía un perro. Pues ese perro resulta que cuando estaba en el jardín, que era donde pasaba la mayor parte del tiempo, un día decidió empezar a cavar donde estaba ese hoyo. Y estaba cavando y no solo dejó al descubierto una parte del brazo, sino que dejó la cabeza por completo, fuera, visible. Y, para colmo, el perro empezó a tirar de la manita de Jeff hasta sacarla de ahí, hasta quedarse con ella literalmente pues en la boca. Y esta mano pues se quedaría esparcida por el jardín, más visible todavía. Y claro, cuando Susan vio esta escena, pues para ella fue muy impactante. Tan impactante que le removió internamente todo lo que había pasado hacía un año y cogió su coche y se fue a casa de su madre porque decía que no podía soportar esa situación, y ya fue cuando efectivamente se derrumbó. Todo esto sería lo que Susan contó en el juicio, que es lo que se sabe como de la reconstrucción de los hechos. Pero todo esto lo contó, pues eso, entre lágrimas, entre tal, y la fiscal no la creyó. Fue la fiscal, de hecho, quien acusó a Susan de quererse quedar con el seguro de vida de Jeff, que era de $200.000 americanos. Claro, cuando Susan se entregó, las unidades especiales fueron a la casa que habría sido un día la casa de Jeff y de Susan Bright. Y ahí efectivamente vieron la mano, vieron lo que estaba como descubierto del suelo de lo que habría sido un día Jeff Bright, y cuando pasaron las luces especiales, las luces ultravioleta en la habitación, aquello era una verdadera burrada y masacre. Y es que el colchón precisamente fue utilizado como prueba contra Susan Bright. Y no bastaba con eso, sino que recrearon en el propio juicio, por si eso de llevar el colchón era poco, la escena que habría sido la última escena de la vida de Jeff. Y tras todo esto, Susan Bright fue condenada a 25 años de cárcel con posibilidad de cadena perpetua. Vale, pues la cosa del juicio no acaba ahí, sino que 2 años más tarde, en 2005, ¿recordáis que Jeff tenía una exprometida y demás con la que la cosa no había funcionado muy allá? Pues ella era Misty McMichael y testificó a favor de Susan diciendo que Jeff se merecía completamente lo que le había pasado y que era la peor persona del mundo, que le había hecho pasar el mismo infierno que le había hecho pasar a Susan. Es así como la condena de Susan se rebajó y 16 años tras ingresar en el centro penitenciario, salió en 2021 como una mujer completamente libre. Eso sí, la custodia de sus hijos al final perteneció a su hermana y a día de hoy no se sabe muy bien si la custodia la sigue teniendo su hermana, si la tiene ella, no se sabe muy allá. Pero bueno, hasta aquí llega el caso de hoy, el caso de Susan Bright. No sé qué os ha parecido, no sé si pensáis que esto está plenamente justificado, porque es una solución bastante extremista, bastante no, la más extremista de hecho, y por eso la frase que os he dicho al comienzo de este vídeo. Dejadme saber, por supuesto, en comentarios lo que opináis sobre este tema, y por supuesto os recomiendo esta película porque es la película que me hizo conocer este caso. Me parece que es una película de 2012, hace mucho tiempo que no la veo, pero bueno, esperemos que haya envejecido bien. Y como os he dicho, hasta aquí el caso de hoy. Recordad, bebed agüita, caminad por la sombrita y os mando buenas vibritas. Nos vemos el próximo día. Chao.